El legado en el rebozo. Mamá, el aire aquí en la sierra es increíblemente puro, ¿verdad? Mucho mejor que cualquier asilo de ancianos, dijo Javier López, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y ni se te ocurra pensar en volver a la ciudad, mamá. Serías una molestia para nosotros. Con esas palabras, dejó a su madre en el patio de una hacienda en ruinas, en lo más profundo de las montañas. Javier se subió a su auto y se marchó como si nada, levantando una nube de polvo en el camino de terracería. Pero él no lo sabía. No tenía idea de que, en el bolsillo del viejo vestido de su madre, escondido bajo un rebozo deshilachado, se ocultaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Apenas 10 minutos después, mientras descendía por la sinuosa carretera de montaña, el celular de Javier sonó. Al contestar, su rostro perdió todo color. Sus manos temblaron violentamente. Frenó en seco, el rechinido de las llantas rompiendo el silencio de la sierra, y dio una vuelta en U tan brusca que el coche casi se sale del camino. Con una desesperación demencial, aceleró de nuevo montaña arriba. ¿Qué pudo haber escuchado en esa llamada para que el hombre que sonreía con desprecio hace un momento, ahora estuviera al borde de la locura? ¿Y qué había en el bolsillo de su madre? Antes de continuar, si te suscribes al canal y le das me gusta, serás el primero en disfrutar de nuestras nuevas historias. Con nuestro más profundo agradecimiento, comenzamos el relato de hoy. Elena Vargas miraba por la ventanilla del coche. El camino pavimentado había desaparecido hacía mucho, dando paso a una brecha de tierra y piedras que se hacía cada vez más estrecha. Con cada bache, su frágil cuerpo se sacudía. ¿A dónde vamos?, se preguntaba. A una casa de retiro, le había dicho su hijo Javier. Una casa de retiro en un lugar con aire limpio, pero este camino era demasiado remoto, demasiado salvaje. No parecía el camino a un lugar habitado por seres humanos. Elena apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. Los árboles, pirules y encinos pasaban a toda velocidad, creando un borrón verde y marrón. La luz del sol comenzaba a desvanecerse entre las copas. «Ya casi llegamos, mamá», dijo Javier. En el asiento trasero, su esposa, Sofía, bostezó con fastidio. «¿Qué lejos está esto? ¿Dónde diablos estamos?» «Tú dijiste que querías un lugar tranquilo, ¿no?», respondió Javier. «Sí, pero esto es el fin del mundo», se quejó Sofía, con una irritación evidente en su voz. Elena no dijo nada. Se limitó a observar el paisaje. El coche se adentró aún más en la sierra, por un sendero que apenas merecía el nombre de camino. Las ramas de los arbustos arañaban la carrocería del auto. Finalmente, el motor se detuvo. «Llegamos», anunció Javier, apagando el motor. Elena levantó la vista lentamente. Lo que vio le robó el aliento. Era una hacienda en ruinas. Muros de adobe desmoronados, tejas rotas esparcidas por el suelo, un portón de madera carcomido y a medio caer. No era una casa de retiro. No era un lugar donde nadie pudiera vivir. ¿Esta es la casa de retiro?», preguntó Elena, su voz un temblor apenas audible. Javier se bajó del coche y le abrió la puerta del copiloto. «Es mejor que un asilo, ¿no crees? El aire es maravillosamente puro». Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Elena lo miró directamente a los ojos. Su mirada ya no tenía la calidez de una madre. Era fría, dura como una piedra. Sofía salió del coche, arrugando la nariz. «Huele horrible aquí. Vámonos ya, Javier. Termina con esto». Javier abrió la cajuela y sacó un pequeño bulto de ropa envuelto en un zarape viejo. Lo arrojó sin cuidado sobre el portal de la hacienda. El bulto rodó y se deshizo, dejando ver un par de vestidos y una blusa. Elena observó la escena en silencio. Sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho, pero su rostro permaneció sereno. «Javier», dijo, su voz ahora firme, sin rastro de temblor. «¿De verdad vas a hacer esto?». «¿Qué cosa, mamá?», respondió él, sin mirarla. «Esto es lo mejor para todos. Si tuviéramos que pagar los 40,000 pesos mensuales del asilo, ¿cómo íbamos a vivir nosotros?». Sofía tomó a su esposo del brazo. «Vámonos, amor. Se nos hace tarde». Javier abrió la puerta del conductor y encendió el motor. «Que te vaya bien, mamá». Su despedida fue una mera formalidad, vacía de todo sentimiento. El coche arrancó, levantando polvo. Elena se quedó de pie, inmóvil, viéndolo alejarse hasta que desapareció en una curva del camino. El ruido del motor se fue apagando,
reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Miró la hacienda en ruinas. A través de una ventana sin vidrios, solo se veía oscuridad. Caminó lentamente hacia el portal, sus rodillas temblando, pero no se detuvo. Se sentó en un escalón de piedra y atrajo hacia sí el bulto de ropa. Luego, metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sus dedos rozaron algo. Un papel. Un viejo papel amarillento. Lo sacó con cuidado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora, susurró para sí misma, que comience la función. El coche de Javier ya era un recuerdo. Elena Vargas seguía sentada en el portal de la hacienda abandonada, su espalda encorvada, sus manos arrugadas descansando sobre su regazo. Para cualquiera que la viera, no era más que una anciana desamparada, abandonada a su suerte. Levantó el rostro. Más allá de los muros derruidos, el cielo estaba despejado, de un azul intenso. El aire es puro. Recordó las palabras de su hijo, dichas con un tono de burla. Una sonrisa amarga se formó en sus labios. Le dolía un rincón del alma. 30 años. 30 años criando a ese hijo. Le dio el pecho, lo arrulló en sus brazos, esperó fuera de la escuela, lo cuidó en sus enfermedades. Y ese mismo hijo la había abandonado en la sierra. Como si fuera basura, cerró los ojos, esperando las lágrimas. Pero no llegaron. Quizás ya se le habían secado para siempre. Una ráfaga de viento frío le rozó el cuello y se estremeció. «Hace frío», murmuró, y volvió a meter la mano en su bolsillo. Sus dedos encontraron un papel doblado, de una textura gruesa y familiar. Lo sacó. Era el título de propiedad de un terreno, amarillento y desgastado por el paso de los años y el constante roce de sus dedos. Lo desdobló con sumo cuidado. Leyó la dirección. Paseo de la Reforma, número 222, Colonia Juárez, Ciudad de México. Pasó sus dedos sobre las letras, como si las acariciara. Fue hace 30 años. Esa zona de la Reforma apenas comenzaba su desarrollo. Nadie daba un peso por esos terrenos. Su esposo le dijo que estaba loca. Si tienes tanto dinero, arregla el techo de la casa. Javier también se quejaba. Mamá, por tu culpa mis amigos se burlan de mí, dicen que somos pobres. Pero Elena no se detuvo. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar a una fonda. Lavaba platos todo el día. Sus manos estaban agrietadas y sangrantes, su espalda no se enderezaba, pero siguió trabajando, ahorrando peso a peso. No había días de descanso, no había días festivos. La gente la miraba con lástima. Pobrecita, tener que trabajar así a su edad. Ella solo sonreía. Estoy bien, no se preocupen. Tenía un plan, una visión de un futuro lejano. Pasaron 10 años. La zona de la Reforma se transformó. Donde había terrenos baldíos, ahora se alzaban rascacielos. Y en el terreno de Elena, también se construyó un edificio. Una torre de oficinas de 30 pisos. La renta mensual inicial era de 3 millones de pesos. Hoy superaba los 5 millones. El valor del edificio por sí solo era de más de 1.000 millones de pesos. Y Elena Vargas era la única y absoluta propietaria. Pero nadie lo sabía. Ni su esposo, ni su hijo. Ella siguió vistiendo su ropa vieja. Siguió lavando platos en la fonda. Siguió viviendo en un pequeño cuarto de vecindad. Javier se avergonzaba de ella. Mamá, por favor, vístete mejor. ¿Qué va a decir la gente? Sofía era peor. Por culpa de su suegra, todos piensan que somos unos muertos de hambre. Elena no respondía. Solo sonreía. Así estoy cómoda. En realidad, los estaba observando. A su hijo, a su nuera. Estaba viendo su verdadera naturaleza. Javier intentó poner negocios. Una cafetería, una importadora, un restaurante. Todos fracasaron. Las deudas se acumularon. Mamá, préstame algo de dinero. Elena le daba pequeñas cantidades, pero de forma constante. Javier se quejaba. ¿Solo esto? Sofía se burlaba. Parece que la viejita no tiene ni un centavo. Elena escuchaba esas palabras mientras lavaba platos, el agua fría entumeciendo sus manos, pero su expresión no cambiaba. Con el tiempo, su sospecha se convirtió en certeza. Javier había cambiado. Se había convertido en un hombre que solo pensaba en el dinero, que no sentía nada por su madre. Sofía era aún más cruel. Suegra, ¿por qué no se va a un asilo? Elena asintió.
Sí, creo que sería lo mejor. Y en su corazón, tomó una decisión. Se acabó. No esperaría más. Su hijo ya había elegido el dinero por encima de su madre, una vida fácil por encima del amor filial. Y hoy, en esta hacienda en ruinas, el escenario era perfecto. Elena miró el título de propiedad, la dueña de un edificio de 1.000 millones de pesos, y ahora una anciana abandonada. Dobló el documento con cuidado y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Sus manos temblaban, no de ira ni de tristeza. Era la fría determinación de lo que estaba por venir. Buscó en lo más profundo del bolsillo y encontró otra cosa. Un viejo celular de tapa, sencillo, pero con un número crucial guardado en su memoria. El del licenciado Ricardo Morales, el abogado que había guardado su secreto durante 30 años. Marcó el número. El teléfono sonó 1, 2 veces. Bueno, señora presidenta, la voz de Morales era respetuosa. Soy yo, Ricardo. ¿Dónde se encuentra? Estaba preocupado. No lográbamos localizarla. En la sierra, en una hacienda abandonada. Hubo un silencio tenso. La respiración del abogado se agitó. No me diga que mi hijo me abandonó aquí. Señora presidenta. La voz de Morales tembló, cargada de indignación. Elena permaneció calmada. En 10 minutos, llámale a Javier. A su celular. ¿Qué debo decirle, señora? Dile todo. Dile quién soy. El licenciado Morales guardó silencio por un momento, luego, con voz grave, respondió. Como usted ordene, presidenta. La llamada terminó. Elena guardó el celular y miró al cielo, que seguía tan azul como antes. Murmuró para sí misma. Javier. Muy pronto sabrás quién es tu madre. El viento sopló, agitando las hojas secas. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire era realmente puro. Su hijo tenía razón en eso. Pero ya no importaba. Lo único que importaba era lo que sucedería a continuación. Javier sujetaba el volante, a punto de dejar atrás el camino de terracería. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Por fin se acabó, dijo. A su lado, Sofía asintió. Sí, ahora podremos vivir nuestra vida, solo nosotros. Javier bajó la ventanilla. El aire fresco le golpeó la cara. Se sentía liberado. Si el asilo costaba 40,000 pesos al mes, son casi $500,000 al año. Con ese dinero podemos cambiar la camioneta. Los ojos de Sofía brillaron. Sí, compremos una Cadillac, mi amor. Una Escalade. Javier se rió. Se sentía eufórico, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no tenía que preocuparse por su madre. Viviría en la sierra, o alguna institución de caridad la recogería. No era su problema. ¿Pero de verdad estará bien? ¿Crees que pueda vivir ahí sola?, preguntó Sofía con un fingido tono de preocupación. Javier se encogió de hombros. Es fuerte. Sabe cocinarse sola. Ya no pienses en eso. No hemos hecho nada malo. Los asilos son demasiado caros. Sofía asintió. En eso tienes razón. El coche siguió avanzando hasta llegar al pavimento. Ya casi salimos de aquí, dijo Javier, encendiendo la radio. Una canción de moda llenó el auto. ¿Qué cenamos hoy?, preguntó él. ¿Qué te parece un buen corte en un restaurante argentino? Perfecto, canturreó Javier. Se sentía en la cima del mundo. Fue en ese preciso instante que su celular sonó. Tomó el teléfono. Era un número desconocido. Bueno, hablo con el señor Javier López, dijo una voz de hombre, calmada y formal, pero con un matiz de frialdad. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Ricardo Morales. Soy el abogado y representante legal de la señora presidenta Elena Vargas. Javier frunció el ceño. ¿Elena Vargas? ¿Mi madre? Así es, señor. Javier estuvo a punto de soltar una carcajada. ¿Presidenta? ¿Qué clase de broma es esta? La voz de Morales no cambió de tono. No es ninguna broma, señor López. La señora presidenta Elena Vargas es la propietaria del edificio conocido como Torre Centenario, ubicado en Paseo de la Reforma, número 222. La risa de Javier se congeló en su garganta. ¿Qué dijo? La Torre Centenario, el edificio de oficinas de 30 pisos. Su valor actual supera los 1.000 millones de pesos. Javier orilló el coche bruscamente. Sus manos temblaban. «Espere, ¿qué está diciendo?» A su lado, Sofía lo miraba asustada. «¿Qué pasa, Javier? ¿Qué sucede?»
Javier le hizo una seña para que guardara silencio. Continúe, por favor. La señora presidenta, continuó el abogado, adquirió dicho terreno hace 30 años y construyó el edificio hace 15. Actualmente, sus ingresos mensuales por concepto de rentas superan los 5 millones de pesos. La mente de Javier se quedó en blanco. 5 millones. ¿Al mes? ¿Eso es verdad? Sí, señor. Todos los documentos están en orden. Javier tragó saliva. Su garganta estaba seca. Entonces, ¿por qué nunca nos dijo nada? Su cuerpo entero se estremecía. Sofía gritó: «Javier, dime qué demonios está pasando». Javier se volvió hacia ella, sus labios temblando. «Mamá, mamá es la presidenta. Es la dueña de un edificio de 1.000 millones de pesos. Nuestra madre». La boca de Sofía se abrió, incrédula. «No, no puede ser». Javier giró el volante violentamente, haciendo chillar las llantas. «Tenemos que volver». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Javier no respondió. Pisó el acelerador a fondo. El coche se lanzó a toda velocidad. Su corazón latía como un tambor desbocado. 1.000 millones. «Presidenta, congelación de activos, abandono de persona». Las palabras daban vueltas en su cabeza. Se aferró al volante, sus manos empapadas en sudor. Volvieron a entrar en el camino de terracería. El coche se sacudía violentamente. «Ve más despacio», gritaba Sofía. «Explícame qué está pasando». «Mamá nos engañó», gritó Javier. «Durante 30 años». «¿Cómo que nos engañó?» «Era rica, Sofía, mucho más rica que nosotros». El rostro de Sofía se contrajo. «Entonces, ¿por qué siempre vestía esos trapos viejos?» No sé, aulló Javier. El coche iba cada vez más rápido. Las ramas arañaban la pintura. A lo lejos, vio la silueta de la hacienda en ruinas. Frenó en seco. El coche se detuvo con un chirrido agudo. Javier saltó del vehículo. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó hasta quedarse sin aliento. Pero no hubo respuesta. La hacienda estaba en silencio. Subió corriendo al portal. No había nadie, solo el bulto de ropa, tal como lo había dejado, y a su lado, el viejo bastón de su madre. Javier lo tomó. Sus manos temblaban. «Mamá», volvió a gritar, pero solo el canto de los pájaros le respondió. Elena Vargas había desaparecido. Javier buscó frenéticamente dentro de la hacienda en ruinas, recorriendo cada cuarto oscuro y polvoriento. La sala, la cocina, los dormitorios, todos vacíos. Solo había polvo y telarañas. «¡Mamá! ¿Está aquí?», gritaba hasta que su voz se quebró, pero el único eco era el de su propia desesperación. Sofía lo siguió, con el rostro pálido. «¿No está? ¿A dónde pudo haber ido?». Javier salió al patio, mirando en todas direcciones. Solo veía el monte, denso e impenetrable. «¡Mamá!», gritó una vez más, y la sierra le devolvió su propia voz. Volvió la vista al portal. El bulto de ropa seguía allí, desparramado, y junto a él, el bastón. Javier lo tomó de nuevo. La empuñadura estaba lisa y desgastada por décadas de uso. Un escalofrío recorrió su espalda. Dejó su bastón. No puede caminar bien sin él. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo más. En una esquina del portal había un portarretratos. Se acercó y lo levantó. Era una foto familiar, tomada cuando él era un niño. Su padre, su madre y él, los tres sonriendo. Pero el cristal estaba roto. Una grieta atravesaba la foto, justo sobre su propio rostro infantil. Javier rozó el cristal roto con el dedo. Estaba frío. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía a su lado. «Una foto de la familia», respondió él. Le dio la vuelta al marco. Había algo escrito en la parte de atrás con pluma, con una letra temblorosa. «Ya no somos familia». A Javier le faltó el aire. El portarretrato se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de piedra. El cristal se hizo 1000 pedazos. Se desplomó en el suelo. Las piernas le fallaron. «¡Mamá!», susurró, con la voz rota. Sofía lo sacudió por los hombros. «Javier, reacciona. Tenemos que buscarla». Javier levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. «Ella me abandonó a mí». «¿De qué hablas?». «Yo la abandoné a ella. Así que ahora ella me abandonó a mí». Recogió un trozo de la fotografía rota. Miró el rostro de su madre. Una joven Elena Vargas sonreía, con una calidez que ya no recordaba, abrazándolo a él, a su pequeño Javier.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Dios mío, ¿qué he hecho? Sofía se quedó sin palabras, mordiéndose el labio. Javier se puso de pie, tambaleándose, y caminó hacia el patio. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó con todas sus fuerzas, pero la sierra permaneció en silencio. Solo el viento soplaba, haciendo crujir las hojas secas. Cayó de rodillas, apoyando las manos en la tierra. «Mamá, perdóname, perdóname». Sus lágrimas caían sobre el polvo. Sofía se acercó. «Javier, vámonos de aquí. Llama al abogado». Javier negó con la cabeza. «Es inútil. Mamá no va a volver. Pero tenemos que intentarlo. Ella me abandonó, para siempre». Se levantó y miró la hacienda una última vez. Vacía, desolada, no quedaba rastro de su madre. Solo el bulto de ropa, el bastón y la foto rota. Tomó el bastón y lo apretó con fuerza. «Yo debía haberte ayudado a caminar con esto», dijo con la voz quebrada. «Yo debía haberte llevado de mi brazo». «Javier», dijo Sofía, «el abogado dijo que tenías que presentarte en menos de media hora, ¿recuerdas?». Javier miró su reloj. Ya habían pasado 25 minutos. «Es tarde. Demasiado tarde para mamá y para nosotros». Sacó su celular y llamó al licenciado Morales. El teléfono sonó. «Señor López», respondió la voz fría y profesional. «Licenciado, mi madre no está». «Lo sé. Dígame dónde está, por favor, se lo ruego». «La señora presidenta se ha ido». El corazón de Javier dio un vuelco. «¿Cómo que se ha ido? Ya no se considera su madre». «No puede ser». «El plazo de 30 minutos ha expirado», interrumpió el abogado. «Procederemos a ejecutar todas las medidas instruidas». «Espere, por favor. Congelación de activos, rescisión de contratos, preparación de la denuncia penal, todo está en marcha». Javier cayó al suelo como si le hubieran golpeado. «Por favor, una oportunidad más». «Tuvo 30 años de oportunidades, señor López», dijo el abogado con una dureza implacable. «Y usted las desperdició todas». La llamada se cortó. Javier dejó caer el teléfono. No tenía fuerzas ni en las manos. Sofía lo recogió. «Javier, levántate». Él negó con la cabeza. «Se acabó. Todo se acabó». «¿De qué hablas?» «Lo perdimos todo. Absolutamente todo». El rostro de Sofía se tornó blanco como el papel. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «La empresa, el departamento, todo. Mamá se lo llevó todo». Hizo una pausa amarga, porque siempre fue suyo. Sofía se quedó sin aliento, incapaz de articular palabra. Los dos se quedaron sentados en el patio de la hacienda en ruinas. El sol comenzaba a ocultarse, alargando las sombras. Un viento helado empezó a soplar. Javier miraba fijamente el bastón en sus manos. El bastón de su madre, el que la había acompañado durante 30 años de trabajo y sacrificio, lo abrazó contra su pecho. «Mamá, perdóname». Su voz se perdió en el viento, pero Elena Vargas ya no podía oírlo. Se había ido, para no volver. Javier y Sofía permanecían en el patio de la hacienda, envueltos por la oscuridad total y un silencio abrumador. No sabían qué hacer, qué decir. De repente, unas luces aparecieron abajo en el camino, ascendiendo lentamente por la montaña. «¿Quién es?», susurró Javier. «Un coche». «Está subiendo», dijo Sofía. El sonido de un motor potente se hizo cada vez más cercano. Era el rugido de un vehículo de lujo. Javier se puso de pie, entrecerrando los ojos. Un sedán negro y elegante se detuvo frente a ellos. Era un auto de alta gama, impecable. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre de traje. Era el licenciado Ricardo Morales. Miró a Javier con una frialdad cortante y luego procedió a abrir la puerta trasera. Javier contuvo la respiración. Del interior del coche descendió una figura. Era Elena Vargas. Pero no era la misma mujer. No llevaba su vestido viejo y su rebozo. Vestía un traje sastre negro, elegante y a la medida. Su cabello estaba peinado, su espalda, antes encorvada, ahora estaba erguida y firme. «¿Mamá?», balbuceó Javier. Elena Vargas lo miró, su rostro una máscara de indiferencia. «Disculpe, no sé quién es usted», dijo. Su voz también era diferente, fuerte, clara, sin el menor temblor. Javier dio un paso hacia ella. «Mamá, soy yo, soy Javier». Elena negó lentamente con la cabeza. «Mi hijo murió hace unas horas».
Murió en el momento en que abandonó a su madre en esta sierra. Javier se quedó helado. ¿Qué? En el instante en que la trató como basura, mi hijo dejó de existir. Su voz era plana, sin emoción alguna. Javier sintió que iba a desplomarse. Mamá, por favor, no me llames madre. Se dio la vuelta y se dirigió al abogado. Ricardo, vámonos. Como ordene, presidenta. ¡Presidenta! La palabra resonó en los oídos de Javier como un martillazo. Se acercó a ella, tambaleándose. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Elena no se detuvo, caminando con paso firme hacia el coche. Javier la siguió. Por favor, perdóname. Solo una oportunidad. Frente a la puerta del coche, Elena se detuvo y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Él sintió que se ahogaba. En la mirada de su madre no había nada, ni amor, ni odio, solo un vacío inmenso. «¿Perdón?», dijo ella. «Te esperé 30 años. Esperé a que cambiaras». Javier bajó la cabeza. «Lo siento. Dijiste que te avergonzabas de tu madre lavaplatos». Su voz se endureció. «Dijiste que mi ropa vieja era una vergüenza». Javier no pudo responder. «Solo venías a buscarme cuando necesitabas dinero, nunca en un día festivo, porque te daba flojera». Lágrimas de vergüenza y dolor rodaban por las mejillas de Javier. «Perdóname, de verdad». Y hoy, la voz de Elena tembló por primera vez, cargada de una emoción contenida. «Hoy me abandonaste en la sierra, como a un perro». Javier cayó de rodillas. «Mamá». «¿Ya entendiste, Javier?», preguntó ella. «¿Ya entendiste a quién abandonaste?». Él levantó el rostro, suplicante. «Mamá, por favor». Elena le dio la espalda y subió al coche. El licenciado Morales cerró la puerta. Javier se arrastró hacia el vehículo. «Mamá, mamá», golpeaba el cristal con las manos. Elena miraba al frente, sin dirigirle una sola mirada. El motor arrancó. El coche comenzó a moverse. Javier intentó aferrarse al auto. «Mamá», pero el coche no se detuvo. Descendió lentamente por el camino. Javier corrió tras él. «Mamá, te lo ruego», pero el coche se alejaba. Sus luces traseras se hacían más y más pequeñas, hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Javier se desplomó en el camino, sin aliento, con el pecho a punto de estallar. «Mamá», susurró. Sofía se acercó y lo ayudó a levantarse. «Javier, vamos». Él se puso de pie, temblando. «La perdí, Sofía. La perdí para siempre». Los dos se quedaron solos en la más absoluta oscuridad. El viento soplaba, helado. «Mi mamá era la presidenta», murmuró Javier, mirando hacia el camino por donde ella había desaparecido. «La dueña de un edificio de 1.000 millones de pesos». Sofía se mordió el labio. «Entonces, ¿por qué nunca nos dijo nada?». Javier soltó una risa amarga, seca. Nos estaba poniendo a prueba. Quería saber si seríamos buenos con ella aunque fuera pobre. Quería ver quiénes éramos en realidad. Bajó la cabeza. Yo reprobé. Completamente. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Sofía. Javier no respondió. Volvió a la hacienda y recogió el viejo bastón del suelo. «Esto es lo único que me queda. El bastón de mi madre». Lo apretó con fuerza. «Mamá». Las lágrimas volvieron a brotar, incontenibles. Sofía se recargó en su propio coche, mirando al cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una luz fría y distante. «¿Cómo vamos a vivir ahora, Javier?». Él no contestó. No podía. Todo había terminado. Su madre, su dinero, su futuro, todo perdido por una sola decisión. La decisión de abandonar a su madre. Javier miró el bastón. La empuñadura gastada. La marca de 30 años de esfuerzo. «Ella usaba esto para ir a trabajar», susurró. «Para trabajar por mí». Su voz se quebró. «Y yo la abandoné». Se sentó en el suelo, abrazando el bastón contra su pecho. «Perdóname, mamá. De verdad, perdóname». Pero Elena Vargas ya no podía escucharlo. Estaba muy lejos, y no iba a volver. Las lágrimas de Javier caían en la tierra seca, absorbidas por la noche. A la mañana siguiente, Javier llegó a su lujoso departamento. Intentó abrir la puerta con su código, pero no funcionó. «¿Qué pasa?». Volvió a intentarlo. Un pitido de error fue la única respuesta. Vio un papel pegado en la puerta. Lo arrancó. Era una notificación de embargo.
Sus manos temblaron. Embargo, Sofía le arrebató el papel. Su rostro se puso pálido. ¿Esto es en serio? Javier llamó al licenciado Morales. ¿Por qué embargaron mi departamento? Se lo advertí, señor López. Todos sus activos serían congelados. Pero el departamento está a mi nombre. Revise el contrato, respondió fríamente el abogado. La propietaria real es la señora presidenta Elena Vargas. Usted solo era el beneficiario nominal. Todos los pagos, desde el enganche hasta el mantenimiento, salieron de las cuentas de la señora presidenta. Javier se dejó caer al suelo. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? Ese es un problema que usted deberá resolver por su cuenta. La llamada terminó. Sofía lo sacudió. Javier, reacciona. Él levantó la vista, sus ojos vacíos. También perdimos la casa. ¿Y dónde vamos a dormir? No respondió. Se levantó y fue a su oficina. La puerta estaba sellada con una cinta que decía clausurado. El aviso era claro. Rescisión de contrato de arrendamiento. También esto, murmuró. Sofía golpeó la puerta. Nuestras cosas están ahí dentro. Javier se sentó en las escaleras. Se acabó, todo. Llamó a sus clientes. Uno tras otro, la respuesta fue la misma. Recibimos una notificación de la presidenta Vargas. Nuestro contrato con usted ha sido cancelado. Todo. Nos cortaron todo. ¿Y el dinero del banco? Preguntó Sofía, desesperada. Javier revisó la aplicación en su celular. Saldo. $0. 0. Congelado. No tenemos dinero. Ni un peso, gritó ella. Revisaron sus carteras. Entre los dos, juntaban apenas 10,000 pesos en efectivo. Con esto, ¿cómo vamos a vivir?, sollozó Sofía. Se levantaron y empezaron a caminar. Justo entonces, una grúa se detuvo junto a su camioneta estacionada. El conductor se bajó. Señor Javier López, tengo una orden de embargo para este vehículo. También está a nombre de la señora Elena Vargas. Vieron, impotentes, cómo se llevaban su camioneta. Ahora sí, no tenían nada. Solo 10,000 pesos y la ropa que llevaban puesta. ¿Qué vamos a hacer?, repetía Sofía, sentada en la banqueta. Javier miró al cielo. «Mamá», susurró, «¿esto es lo que querías?». Caminaron sin rumbo. La gente pasaba a su lado, deprisa, sin verlos. Ayer, él era uno de ellos. Hoy, era invisible. Se sentaron en la banca de un parque. Pasaron 4 días viviendo en la calle, durmiendo en esa banca. El dinero se había reducido a 3,000 pesos. Comían una vez al día, un taco o una torta, que compartían entre los dos. «Javier, así nos vamos a morir», gemía Sofía. Él cerró los ojos. «Así vivió mi mamá», pensó. 30 años trabajando en una fonda, de sol a sol, con las manos destrozadas y la espalda adolorida. Él lo había dado por sentado. Ahora empezaba a entender. Javier buscó trabajo en restaurantes y fondas. ¿Tiene experiencia? No, pero aprendo rápido. Nosotros le llamamos. Nadie lo llamó. La última noche, con apenas 200 pesos, Sofía explotó. «No puedo más. Esta vida no es vida». Intentó llamar a sus amigas pidiendo ayuda. Nadie le contestó el teléfono. «Me están evitando». Se levantó decidida. «Yo no puedo vivir como una pordiosera. Me voy». «¿A dónde?», preguntó Javier. «No sé. Lejos de aquí. Contigo me voy a morir de hambre». Sofía salió corriendo y se perdió en la oscuridad. Javier se quedó solo, completamente solo. Todo perdido. Su esposa, su dinero, su casa, todo. Al día siguiente, vio a un anciano recogiendo cartón y botellas de PET. Un pepenador. Se acercó. ¿Se gana dinero con esto? El anciano lo miró de arriba a abajo. Si trabajas todo el día, con suerte sacas 100, 150 pesos. 100 pesos. Javier fue a una chatarrería y le prestaron un diablito oxidado. Y así comenzó. Caminó por las calles, hurgando en la basura. La vergüenza le quemaba la cara. Mi mamá también se sintió así, pensó. El dolor en su espalda era insoportable. Le sangraban las manos. Las manos de mi mamá seguro estaban peor. Trabajó todo el día. Al atardecer llevó su carga a la chatarrería. Le dieron 70 pesos. 70 pesos. El pago por un día de trabajo infernal. En ese momento, lo entendió todo. El sacrificio de su madre. 30 años. Cada día. Por él.
y las lágrimas brotaron, lágrimas de un dolor y un arrepentimiento que nunca antes había sentido. Mamá, Sholozo, así viviste tú. Por mí. Compró un bolillo y se lo comió en la banca del parque. Sabía a cenizas. Esa noche llovió. Se empapó hasta los huesos, temblando de frío. Pasó una semana. Su barba creció, su ropa estaba sucia, olía mal. La gente lo evitaba en la calle. Una tarde, pasó frente a la Torre Centenario. Levantó la vista. Las luces brillaban en el imponente edificio. «Mi mamá construyó esto», murmuró, lavando platos. Se vio reflejado en la puerta de cristal. Un vagabundo, un pordiosero. «Este soy yo». Cayó de rodillas en la acera. «Mamá, perdóname», gimió, sin importarle la gente que pasaba y lo miraba con desprecio. Ahora entiendo lo mucho que sufriste». Se levantó, contó el dinero que había juntado en una semana de trabajo recogiendo basura. Eran exactamente 1000 pesos, arrugados y sucios. Los apretó en su puño. «Tengo que ir», se dijo. «Tengo que ir a ver a mi madre». Javier se paró frente a la imponente entrada de la Torre Centenario, con los 1000 pesos que había ganado con el sudor de su frente y la sangre de sus manos apretados en el puño. Un guardia de seguridad le bloqueó el paso. «¿A dónde va?», le preguntó, mirándolo con asco. «Quiero ver a la presidenta Elena Vargas». «¿Tiene cita?». «No, pero…». «Lárguese de aquí, o llamo a la policía». Javier retrocedió, pero no se rindió. Esperó en un callejón cercano, junto a la entrada de empleados. Horas después, vio salir al licenciado Morales. Corrió hacia él. «Licenciado». Morales lo reconoció, sorprendido por su aspecto. «Señor López, ¿qué hace usted aquí? Por favor, déjeme ver a mi madre. La presidenta ha dado órdenes de no recibirlo». «Licenciado, por favor». Javier le mostró los billetes arrugados. «Trabajé una semana recogiendo basura para ganar esto. Quiero dárselo a ella». Morales miró el dinero. «¿Y qué pretende lograr con eso?». «Entendí», dijo Javier, con la voz quebrada. «Entendí lo duro que trabajó ella por 30 años. Lo sentí en mi propio cuerpo. Solo quiero que ella sepa que lo entendí, que sé lo maravillosa que fue. ¿Y eso qué cambiará?». «Nada», admitió Javier con una sonrisa amarga. «Sé que ella no volverá y yo seguiré siendo un vagabundo, pero necesito decírselo». Le extendió el dinero. «Por favor, entrégueselo. Es el primer dinero honesto que gano en mi vida. Lo gané como ella, trabajando hasta romperme». El abogado no tomó el dinero. «¿Usted cree que lo que la presidenta quiere es dinero?». «No, lo sé». «Entonces, ¿qué es lo que ella siempre quiso?». Javier se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. Que yo me convirtiera en un hombre de bien». «¿Y ya lo es?». «No lo sé», respondió Javier con una sinceridad brutal. «Pero quiero aprender a vivir como ella vivió». El licenciado Morales lo observó por un largo momento. Luego, se dio la vuelta. «Sígame. Lo llevaré con la presidenta. Pero con una condición. No le pida perdón. No le pida que lo perdone». «Entendido», asintió Javier. Subieron en el elevador hasta el último piso, la oficina de la presidencia. Morales tocó la puerta. «Adelante», se escuchó la voz de Elena. Entraron. Era una oficina enorme, con una vista espectacular de la ciudad. Elena estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, revisando unos documentos. No levantó la vista. «¿Qué se te ofrece, Ricardo?». Javier dio un paso al frente. «Mamá, yo no tengo hijos», respondió ella, sin mirarlo. «Dime a qué vienes». Javier se acercó y dejó los 1000 pesos sobre el escritorio. Elena finalmente levantó la vista y miró los billetes. «¿Qué es esto?». «Es el dinero que gané esta semana». Ella soltó una risa seca. «¿1000 pesos? ¿Me traes una limosna? ¿Olvidas que me quitaste millones?». «Lo sé», dijo Javier, bajando la cabeza. «Pero quería que supiera que mientras recogía basura, entendí. Entendí el infierno que usted vivió por 30 años para darme todo». Elena se levantó y caminó hacia el ventanal. «¿Y ahora qué entiendes? ¿Qué quieres? ¿Que te perdone y te devuelva todo?». «No», respondió Javier, mirándola fijamente. «No quiero su perdón. No lo merezco. Solo quería que supiera que he despertado, que ahora sé que usted fue todo en mi vida, que se sacrificó por mí y que yo pisoteé
ese sacrificio. La abandoné como basura. Ya lo dijiste. Ahora vete, dijo ella, dándole la espalda. Sí, señora. Javier se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir se detuvo y la miró una última vez. Voy a intentar vivir como usted vivió, con honestidad y trabajo duro. No sé si pueda, pero voy a aprender. Salió y cerró la puerta. Sola en su oficina, Elena Vargas se quedó mirando la ciudad. Sus hombros se sacudieron. Javier, susurró. Una lágrima cayó, aterrizando justo sobre los billetes arrugados que su hijo había dejado. Los tomó en sus manos. Sentía en ellos el sudor y las lágrimas de Javier. Finalmente, dijo, abrazando el dinero contra su pecho. Finalmente, mi hijo ha vuelto a nacer. Javier salió del edificio. Se sentía en paz. Volvió a su banca en el parque, que ahora era su hogar. A la mañana siguiente, se levantó a las 5, la hora a la que su madre se levantaba. Se aseó en los baños públicos y salió a buscar trabajo. Entró a una pequeña fonda. Busco trabajo. No tengo experiencia, pero trabajaré más duro que nadie. El dueño, un hombre mayor, lo miró. ¿Por qué tanta urgencia? Porque necesito vivir, respondió Javier. Y necesito aprender a ser un hombre decente. El dueño lo pensó un momento. Empiezas mañana, a las 5. Lavando platos. Gracias, señor. Gracias. Al día siguiente, Javier estaba frente al fregadero, en el mismo lugar donde su madre había estado 30 años. El agua fría, el dolor de espalda, el cansancio. Pero no se detuvo. Esto no es nada, se decía. Al final del día, el dueño le dio su paga, 500 pesos. ¿Vuelves mañana? Todos los días, señor. Compró un plato de comida caliente. Le supo a gloria. Era el mejor manjar que había probado en su vida, porque lo había comprado con el dinero de su propio y honesto trabajo. Pasaron los meses. Javier ahorraba cada peso. Siguió durmiendo en el parque para no gastar. 3 meses después, con sus ahorros, alquiló un pequeño cuarto en una vecindad. Era diminuto, pero para él era un palacio. Esa noche, acostado en su cama, lloró de felicidad. «Mamá, mira, estoy viviendo». Pasaron 2 años. Javier, con su trabajo incansable y su honestidad, se había convertido en el encargado de la fonda. Había ahorrado 150,000 pesos. Un día, compró un regalo, un bastón nuevo, moderno y ergonómico, y con él, volvió a la Torre Centenario. El guardia lo reconoció. «Señor López, qué cambiado está. Pase, por favor». Subió a la oficina, tocó. «Adelante». Elena estaba allí. Lo miró, y sus ojos se abrieron de par en par. «Javier». Él sonrió. «Hola, mamá. Hijo mío, has cambiado tanto». Javier se acercó y le entregó el bastón. «Esto es para usted, en reemplazo del que dejó en la sierra». Se arrodilló. «Mamá, durante 2 años he vivido como usted. Ha sido muy difícil». Levantó el rostro, sonriendo. «Pero he sido muy feliz, porque por primera vez he vivido de verdad». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Se levantó, lo ayudó a ponerse de pie y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Ahora sí, Javier, ahora sí eres mi hijo». Por primera vez en 30 años, madre e hijo se abrazaron de verdad. «Te amo, mamá», sollozó Javier en su hombro. «Y yo a ti, mi niño. Y yo a ti». Javier no abandonó su trabajo en la fonda. Continuó su vida humilde, pero ya no estaba solo. Tenía a su madre. Y había descubierto que la verdadera riqueza no está en el dinero que se tiene, sino en la dignidad con la que se vive. Hoy, Javier se sigue levantando a las 5 de la mañana. Va a la fonda, lava los platos, atiende a los clientes con una sonrisa, y por la noche regresa a su pequeño cuarto. Y es feliz, porque ahora Javier López, por fin, es un hombre. El hombre que su madre siempre soñó que sería.